Saludos cordiales a todos los participantes del diplomado en redacción y publicación de artículos científicos de la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy. En nombre de nuestra rectora magíster Ayani Mosquera, le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral titulada Perspectiva de Paradigma Cuantitativo, a cargo del magíster José Ávila Árbitro de la revista Comité Editorial de la revista Crítica con Conciencia. Además, es abogado titular en la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, máster en Derecho, doctorando en Derecho, secretario académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y director de la revista de Derecho. Bienvenido, profesor, y bueno, tienen el derecho a palabra para continuar con esta conferencia. Gracias por el apoyo. Muy bien, gracias, doctor Villegas, Cruz Villegas, por esta excelente presentación. Y bueno, quiero iniciar esta charla, o quiero iniciar este módulo, primeramente agradeciendo a lo que es la rectora, a Yanis Noguera, que nos ha invitado y que a través del doctor César López ha permitido que estos elementos, estos espacios, para poder venir y promover la investigación científica, no solamente desde un contexto nacional, sino que dentro de un ámbito internacional, pues llegue a ser efectivo. Así que podemos agradecerle al doctor César Enrique López Arriaga por venir y colaborarnos en este sentido e invitarnos a esta importante capacitación. Bueno, vamos entonces a iniciar en este aspecto hablando acerca de lo que es el paradigma cuantitativo, y estoy seguro que muchos de nosotros estamos constantemente siendo informados a través de datos estadísticos. Actualmente el teléfono celular nos arroja cuánto tiempo nosotros estamos pasando tiempo en nuestro teléfono celular. Actualmente sabemos cuál es la tasa de suicidios o la de criminalidad en nuestros países. Estamos siempre ante lo que es las probabilidades de cambio climático que puede existir en nuestro país. Estamos ante datos estadísticos de cuántas personas pueden estar utilizando redes sociales en este ámbito irruptivo de lo que es esta explotación informática en la que nos encontramos. Entonces, los datos cuantitativos o los datos estadísticos están siempre inmersos en lo que es nuestra realidad. Siempre nosotros utilizamos esa información a fin de establecer que alguien ya desarrolló una investigación estadística, ya desarrolló una investigación de tipo científica, y esa información pues nos da a entender muchos aspectos importantes. Algo relevante con lo que es la investigación cuantitativa es que a veces o muchas veces nosotros venimos y nos basamos, fundamentamos solamente en lo que nosotros creemos o presumimos, pero también es importante llegar a un punto donde una hipótesis debe ser comprobada, porque yo puedo pensar, digamos, cuál es el efecto que tiene la impartición de una clase de forma virtual, o bien cuál es el impacto que tiene la impartición de una clase que es llevada a cabo a través de una forma presencial. Voy a colocar aquí la presentación para poder venir y compartirla con ustedes, y de esta forma nos pueda servir como guía o referencia en este contexto. Muy bien, dentro de lo que vamos a procurar avanzar en el día de hoy es que vamos a lograr unos breves y cortos objetivos que también nos van a enriquecer este conocimiento básico a lo que es el paradigma cuantitativo. El primer objetivo que vamos a alcanzar en este módulo es definir el significado de una investigación cuantitativa. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Es un elemento toral en esta charla. Lo segundo es que vamos a enumerar cuáles son las características que giran en torno a una investigación de corte o de tipo cuantitativo. Vamos a establecer también cuáles son las desventajas, cuáles son las principales desventajas, y vamos también a describir las diferentes tipologías de investigación cuantitativa, que vamos a hablar acerca de lo que son las variables o los tipos de diseños
que se aparejan a esta importante investigación. Bueno, a fin de que podamos lograr el primer objetivo, es que nosotros podamos definir qué es una investigación cuantitativa. De acuerdo a algunos expertos, la investigación cuantitativa se define como una investigación ordenada de fenómenos. Se obtiene a través de la recopilación de datos cuantificables y la realización de técnicas de estadística, matemática o de computación. Cuando nosotros hablamos de cuantitativo, tenemos que relacionarlo con cuantificar, con cantidad, con un valor numérico. Y algo importante en lo que es este conjunto de charlas que ustedes van a recibir, yo sé que van a estudiar también lo que es el elemento cualitativo. Generalmente, una investigación cuantitativa va a adoptar su naturaleza desde el momento en que yo planteo una pregunta, problema, desde el momento en que yo delimito una investigación. Podemos establecer otro concepto en cuanto a lo que es investigación cuantitativa, como ese método donde se utiliza lo que es la recolección de datos a fin de comprobar una hipótesis. Un ejemplo relacionado con esta cuantificación de datos es que yo puedo determinar cuál es el comportamiento que tiene una persona que está siendo objeto de un estudio a personas que están siendo objeto de un estudio, pero que desconocen, que forman parte integrante del mismo. Entonces, vamos a establecer o vamos a reflejar estos resultados en tablas, en gráficos, y esos datos al final van a ser verificables, van a ser analizados, porque no es suficiente solamente con presentar un valor numérico, sino que esos valores numéricos se van a ser aplicados a través de un sistema, a través de lo que es la parte analítica en cuanto a estadística se refiere, y lo que es la estadística aplicada, que nos van a hacer un análisis más puntual de esa investigación que nosotros desarrollemos. Aquí encontramos otra definición. Podemos decir que este tipo de investigación se basa en recopilar datos numéricos y generalizarlos en un grupo de personas o a un fenómeno en particular. Ahora te daremos o vamos a dar algunos ejemplos de ventajas y desventajas que poseen las investigaciones cuantitativas gracias a lo que son sus características. Antes de entrar a ese punto, las ventajas o desventajas, me gustaría que pensáramos en algo. Si, por ejemplo, en mi caso, yo soy abogado y fíjense que algo que concurre en nuestra revista es que casi el 90% de las investigaciones que recibimos son de tipo o tienen un enfoque meramente cualitativo, que se dedica a analizar un fenómeno, pero en cuanto a las causas, en cuanto a cuáles son las razones o cuál es el motivo por el cual se establece este problema, este delito u otra manera. Pero son pocas las investigaciones que son de corte cuantitativo y son pocas las que recibimos acerca de cuál es el porcentaje de olas de criminalidad en cierto departamento, en la capital, comparando a lo que es la capital industrial. Son pocas las investigaciones que recibimos en ese contexto. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque desde el momento en que usted como investigador establece qué es lo que quiere probar, qué es lo que quiere determinar, desde ahí el enfoque de esa investigación se va a ir determinando si va a ser de corte cuantitativo o de corte cualitativo. Si yo lo que quiero saber cuál es, digamos, el análisis de un fallo resolutivo en cuanto a una sentencia de orden constitucional, es diferente a que yo investigue cuál es el porcentaje de sentencias en materia de constitucional que han surtido efecto dentro de nuestro compendio o sistema jurídico. Entonces, generalmente en el verbo, desde que nosotros iniciamos con esa pregunta, qué porcentaje, qué cantidad, qué índice, ahí ya nos va orientando a que el corte de esa investigación es de tipo cuantitativo. Recordemos, siempre una investigación cuantitativa, el objetivo es brindar datos numéricos, estadísticos, en base a una investigación determinada. Prosiguiendo entonces con lo que son las ventajas de la investigación cuantitativa. Algo importante es que estas investigaciones se pueden replicar. ¿Por qué dice aquí que se pueden replicar? Bueno, porque yo puedo venir y, digamos, en la actualidad, determinar cuáles son los efectos que ha provocado la vacuna contra el COVID en lo que es Europa y puedo establecer un estudio
o un corte de tipo correlacional, viendo cuál es el impacto que tiene esa vacuna como efecto secundario, pero en nuestro país o en Latinoamérica. Entonces, para yo poder venir y fundamentar esa investigación, necesito partir de cuáles son esos índices de fallecimiento o de efectos nocivos que ha tenido esa vacuna y tomar ese índice que alguien ya desarrolló en ese país y tomarlo como referente para tomarlo como punto de partida en la investigación que yo voy a realizar. Es decir, ya España dice que los efectos o la cantidad o el índice de muerte de personas a quien se les aplicó la inyección de COVID es tanto y tanto y tanto, o en tantas edades, o en sexo, o en grupos vulnerables. Yo puedo tomar esos datos estadísticos, pero en el ámbito contextual, que es nuestro país o nuestro continente, va a tener otra connotación. Pueda que varíen los datos, pero ya alguien ya desarrolló ese primer apartado. Lo segundo es que los resultados obtenidos se pueden comparar estadísticamente. Partiendo del ejemplo anterior, si España me dice que el porcentaje de muertes de personas a quien se les aplicó la vacuna contra el COVID fue del 15-10%, entonces voy a tomar ese dato y voy a compararlo con un país, con otro país, ahí, y el análisis o el enfoque va a ser de corte comparativo. Voy a comparar, pero ahí no voy a comparar elementos descriptivos, sino que lo que voy a comparar son datos estadísticos, datos numéricos. Si yo quiero establecer la tasa de suicidios en Europa con relación a la tasa de suicidios de Venezuela o de Honduras o de México, entonces ahí estoy obteniendo o voy a obtener los resultados base en relación a la secuencia que pueda tener en ese otro país. Y otra ventaja que tiene es que puede poseer una gran cantidad de personas, es decir, de muestras. Fíjense que cuando hablamos de una investigación, se habla que cuando entre más grande es la muestra, o la población es más extensa, más efectiva es. Pero ya lo vamos a ver que es una desventaja cuando tomamos, entre más grande es la muestra, se va a requerir primero más recursos humanos y más recursos financieros para poder venir y desarrollar una investigación. Pero este tipo de investigación cuantitativa tiene la facilidad de trabajar con un gran número de una muestra que forma parte de una población en general. Entramos entonces a cuáles son las limitaciones o cuáles son aquellas desventajas que giran en torno a la investigación cuantitativa. Bueno, las definiciones precisas de las variables que se utilizan pueden representar de manera inadecuada conceptos complejos. Tenemos aquí un ejemplo. El estado de ánimo difícilmente se va a poder representar con un número. Es decir, yo no puedo venir y determinar en algún momento de 1 a 10, digamos, qué estado de ánimo tiene una persona, porque es muy subjetivo ese elemento. Hay gente que confunde aún lo que es tristeza con lo que es depresión. Entonces, son elementos que son muy subjetivos y eso no puede aplicársele con un valor numérico, por así decirlo. Como segunda desventaja tenemos aquí que puede existir un sesgo al utilizar métodos de muestreos inadecuados. Aquí, estimados participantes de este módulo, recuerden que la naturaleza que tiene que tener un artículo en cuanto a un enfoque de corte cuantitativo es que esa investigación debe ser verificable, debe ser comprobable, que las hipótesis se hayan cumplido, se hayan evacuado, y eso le da rango de cientificidad, que se ha aplicado cierta rigurosidad para venir y comprobar datos. Hay estadísticos o datos estadísticos que son inventados. Hay personas que vienen y para rellenar una variable o para rellenar un cuadro, parte de datos inventados. Aunque a ustedes les pueda parecer extraño, no han agotado un proceso preexperimental para poder obtener una muestra y de ahí partir con lo que es el diseño en general. Entonces, es importante que no exista un error. Siempre toda investigación tiene un pequeño margen de error y ese sesgo, pues, gira en torno a toda investigación cuantitativa. Pero cuando usted en la metodología explica cuál fue el proceso, cuáles fueron los puntos en que hora usted tomó esa muestra, o indica también cuál es el procedimiento aplicable o qué instrumento científico se constató para venir y verificar ese proceso, entonces es sumamente importante porque el muestreo lo hizo a través de un instrumento
que está considerado como aceptable en la comunidad científica. Un ejemplo de ello, fíjense que lo tienen los laboratorios. Cuando nosotros en algún momento nos hacen una muestra de sangre y esas muestras de sangre, pues los laboratorios nos emiten un porcentaje de cuánto es lo mínimo, cuánto es lo máximo y nos dice cuánto es la cantidad que nosotros tenemos. Pero generalmente los laboratorios explican en ese estudio cuál fue el instrumento que se utilizó y el valor en cada laboratorio a veces es distinto, pero la herramienta que se utiliza es aceptable en una comunidad científica. Otra desventaja que tiene es que puede existir sesgo al no contar con todos los datos. Hablábamos aquí que uno de los puntos torales y sustanciales en una investigación de corte cuantitativo es que entre más amplia es la muestra, más efectiva va a ser la información. ¿Y cómo lo vemos reflejado este aspecto? Bueno, cuando queremos saber la intención de voto en cuanto a la candidatura de un político, es que se aplica o se desarrolla todos estos aspectos sustanciales en cuanto a saber por quién va a votar una persona, pero generalmente en mi país existen 18 departamentos. Cada departamento representa como parte de una población, pero al mismo tiempo cada departamento es parte de una muestra. ¿Cómo sería efectiva esa intención de voto? Que yo tome una muestra, pero de cada departamento, para que así la información que se está arrojando sea, en este caso, efectiva. Y aquí puede existir también sesgo si las mediciones utilizadas son imprecisas. Recordemos, estimados asistentes en este módulo, que siempre las mediciones que se utilizan, las matemáticas, son perfectas. Siempre las matemáticas arrojan un valor numérico y esos datos son o se desprenden de investigaciones que son consideradas como investigaciones puras que se relacionan con lo que es la investigación cuantitativa. Y otra desventaja, pues, que no tome en cuenta el entorno natural de las personas. Existen muchos estudiosos que establecen que, por ejemplo, si yo estoy sometiendo a una prueba a un grupo de personas y quiero medir su agresividad, digamos, en un contexto eh, de un laboratorio, algunos aseguran que nunca las personas que están siendo sujetas a ese estudio se van a comportar de forma natural. Es decir, yo puedo venir y ver cómo se comporta un niño en su casa o cuando anda jugando al recreo y puedo ver cómo se comporta un niño dentro del aula de clases. Generalmente cuando estamos siendo observados no nos comportamos tal cual somos. Entonces, en este caso, se afecta lo que es el entorno natural de esas personas y hacen que a veces los resultados no sean tan específicos. ¿Cuáles son las características de la investigación cuantitativa? Bueno, en cuanto a características se refiere, las principales características son las siguientes. Número uno, los datos generalmente se juntan utilizando instrumentos de investigación estructurados. ¿Y qué es una investigación estructurada? Que se ha establecido por pasos, que se ha aplicado un método científico adecuado para poder venir y darle forma o estructurar esa pregunta que originalmente yo me planteé. Otro componente es que los resultados se basan en muestras que son representativas de la población. El ejemplo que les comentaba hace poco, yo quiero medir, digamos, cuál es la intención de voto de la población mexicana en cuanto a cierto partido específico. Entonces ahí las muestras son los determinados grupos de personas, sea por territorio, por edad, por sexo, que esas van a ser las variables que van a ser objeto de estudio. También se utilizan métodos de muestreo apropiados. ¿Y cuál? La comunidad científica ya establece cuáles son esas metodologías que son aceptadas en la comunidad científica. Otro elemento o característica de la investigación cuantitativa es que el estudio de investigación usualmente se puede replicar o repetir por otro investigador debido a su alto nivel de confiabilidad. Recordemos que lo que busca una investigación de corte cuantitativo es comprobar hipótesis. Ya alguien investigó, desarrolló, digamos, la evolución que ha tenido el COVID y sus variantes, pero yo puedo venir y profundizar un poquito más en ese tipo de investigaciones. Puedo tomar lo que es un tipo de estudio ya comprobado o un tipo de estudio que se acercó mucho a la realidad y yo puedo tomar esa información para poder venir
y ampliar un poco más la pregunta-problema o la delimitación del tema del cual yo estoy investigando. Fíjense que ahorita es un dato interesante. Hace poco una plataforma virtual estaba consultando a varias personas alrededor del mundo con lo que es la utilización de las redes sociales. Muchas personas están utilizando TikTok, muchas personas están utilizando que Instagram, están utilizando software vinculados a lo que son redes sociales. Y fíjense que dentro de este aparato, ese estudio lo que quería arrojar es cuánto tiempo primero estamos utilizando este teléfono, pero el segundo elemento, la segunda variable es cuántos de nosotros nos estamos durmiendo con este aparato en la mano. Y el estudio reflejó lo siguiente, que el 92% de la población encuestada, que se tomó como muestra, se acostaban con su teléfono en la mano y lo soltaban, el teléfono caía en su cama y amanecía encendido el día siguiente. Entonces, aquí puede constituir, en este caso, una variable que puede venir y también ser objeto de estudio para determinar cuántas personas están utilizando su teléfono para dormir, si son codependientes y qué porcentaje de esas personas, pues, dependen al 100% de lo que son las redes sociales. Bueno, aquí tenemos otras características de la investigación cuantitativa. Tiene una pregunta de investigación bien definida y busca cumplir con los objetivos de investigación. Cuando ustedes ya lleven el módulo de redacción de estos artículos, siempre hay autores que dicen lo siguiente, una frase que está trillada, pero ellos dicen lo siguiente: un problema bien planteado es un problema casi resuelto. Repito, un problema bien delimitado, bien planteado, es un problema casi resuelto. Y fíjense que uno de los problemas que tenemos en nuestra universidad, o no es tanto un problema, sino que diría yo que es una limitación que los estudiantes tienen, es cuando uno viene y les dice que tienen que plantear o iniciar su problema de investigación o su tema de investigación con una pregunta. Entonces, los estudiantes quieren hablar de un tema, quieren hablar de otro, pero no han delimitado y no han tocado el aspecto toral sobre el cual va a girar su pregunta de investigación. Mientras nosotros no delimitemos bien una investigación, entonces esa investigación va a ser como incierta, no va a tener claros los objetivos hacia dónde yo voy a dirigir la investigación. Entonces, ¿qué les recomiendo yo aquí? Primero, estén en contexto, estén claros qué es lo que ustedes quieren investigar. En el ámbito del derecho, por ejemplo, si yo quiero investigar, digamos, el impacto del consumo, digamos, de drogas en un país o aquí en una ciudad, ahí el enfoque sería de tipo cualitativo. Pero si yo quiero venir y determinar qué porcentaje de jóvenes están consumiendo algún tipo de droga, en cuanto a edad, en cuanto a sexo, ahí la pregunta o la variante va a tener un enfoque de tipo numérico. Si yo quiero saber de lo que es un porcentaje, un valor, cuánto es la participación, entonces ya ahí el enfoque se va dando y parte de esa pregunta-problema. Luego de esa pregunta-problema yo voy a definir lo que es el tema de investigación, que es algo importante. Todos los aspectos de la investigación se diseñan con mucho cuidado antes de comenzar a recopilar los datos. Entonces, ¿cómo establece usted esos diseños? Bueno, en base a lo que usted pretende investigar. Generalmente hay una pregunta central, pero también hay otros grupos de preguntas que usted puede analizar. Recordemos que en un tema, en un título de una investigación, generalmente va acompañada de 2 o 3 variables. Puedo decir en una variable, ¿no? Porcentaje de personas en los cuales están siendo afectadas por el abuso del consumo de redes sociales, ¿no? En este caso, entonces ahí lo que es la variable principal es el uso de redes sociales y la segunda variable sería el impacto, ¿no? Que están generando, el impacto en cuanto a temperamento, en cuanto a sueño u otro elemento que usted quiera medir. Los datos se presentan en forma de números y estadísticas. Por lo general están organizados en tablas, gráficas y figuras. Y más adelante vamos a ver que estas conclusiones, las cuales van organizadas de forma armónica, generalmente las conclusiones se derivan de lo que son las preguntas y lo que son los objetivos de investigación. Si yo quiero medir, digamos,
qué cantidad de niños está utilizando TikTok y, digamos, el impacto que genera para el rendimiento académico, entonces yo ese resultado voy a decir, 8 de cada 10 niños entre las edades de tal y tal y tal están utilizando lo que son redes sociales. De ese porcentaje, el 80% se ha encontrado un efecto nocivo en cuanto a rendimiento académico se refiere. Entonces, esos resultados yo los voy a arrojar de forma numérica. ¿Por qué? Porque mi investigación tiene un enfoque o un corte de tipo cuantitativo. Otro apartado, otra característica de la investigación cuantitativa es que la investigación se puede utilizar para generar nuevos conceptos, nuevas teorías, nuevos conocimientos sobre algún concepto puntual. Es decir, yo puedo venir y saber, digamos, alguien midió cuál es la velocidad de la luz, pero alguien dijo, será una pregunta o una pregunta diferente, una pregunta problema. Alguien decía que la velocidad de la luz era de tal y tal y tal cantidad, pero vino un japonés y dijo, yo quiero tomar como referente y lo que quiero probar es si la velocidad de la luz en nuestros días, después de que fue tomada hace cientos de años, ese dato ha aumentado o ha reducido. Entonces, él reflejó como dato estadístico que en la actualidad la velocidad de la luz ya no es tan veloz como lo era antes, que ha menguado o ha reducido, pero ese dato se lo va a generar en forma de datos numéricos, de valores estadísticos. Bueno, durante la investigación se utilizan cuestionarios, encuestas, sondeos o software para recopilar lo que son estos datos de tipo cuantitativo. Muchos, fíjense que con los cuestionarios, más adelante vamos a verlos, que es importante que nosotros aprendamos a formular muy bien qué preguntas o qué es lo que nosotros queremos medir en lo que es las muestras o las poblaciones en general. Pero estos cuestionarios, encuestas y sondeos son elementos o herramientas sumamente eficientes para poder venir y obtener unos excelentes resultados en una investigación cuantitativa. Algunos, fíjense que hablan que es mucho, es mejor poder venir a utilizar preguntas cerradas, pero esto no está escrito en piedra. Hay personas que pueden venir y utilizar preguntas cerradas, también preguntas abiertas, pero también es importante en el tipo de cuestionarios no caer en el cansancio en las personas que se están encuestando. Yo he visto cuestionarios que tienen hasta como 20, 30 páginas. Ya cuando la persona quien están siendo objeto de estudio quiere contestar la pregunta 30, ya está cansada y generalmente no escribe lo que realmente esa persona está pensando, sintiendo en ese momento, sino se está enfocando más en el cansancio y no responde conforme a lo que es su contexto natural. Otro elemento es que estudia investigaciones previas para analizar qué factores están relacionados con el tema de investigación. Algunos le llaman estado del arte, pero igual, si yo quiero venir y saber cuál es el comportamiento, qué porcentaje, qué índice, qué valor numérico, tengo que ver qué es lo que se ha dicho, qué es lo que han establecido otros científicos o la comunidad científica en general y enfocarlo al tema que yo estoy estudiando, porque yo puedo hablar acerca de lo que es las probabilidades, que es un elemento que gira en torno a la investigación cuantitativa en cuanto a clima, redes sociales, criminalidad, lo que es la efectividad de un medicamento X, cuál es la efectividad digamos, al aplicar una inyección X, todos esos factores están dentro de este componente o dentro de estos factores relacionados a este tipo de investigación. Ahora, pregunta también importante, ¿cuáles podrían ser algunos ejemplos donde nosotros podemos utilizar esta investigación cuantitativa? Fíjense que históricamente se ha estado hablando de cuándo se inició a hablar de lo que es la investigación cuantitativa y algunos estudiosos establecen que no hay una fecha precisa, pero se habla que a partir o a los inicios del siglo XX se empezó a dar o a reflejar esos datos en valores numéricos. Y la profesión, la carrera o la unidad que empezó a utilizar estos valores fue en el ámbito de la psicología. Cuando hicieron estudios o cuando los psicólogos utilizan valores métricos que miden el porcentaje de temor o el porcentaje de un comportamiento X, entonces ellos no solamente analizaban el problema desde un punto descriptivo, sino que también desde un valor numérico.
de las 50 personas encuestadas, se encontró que 40 de ellas están expuestas a algún tipo de depresión, por ejemplo. Entonces, ellos empezaron a utilizar y a reflejar la investigación dentro de ese contexto. Entonces, que si queremos obtener respuestas numéricas, la investigación es de corte cuantitativo. Necesitamos cuantificar opiniones, actitudes, comportamientos, cómo se siente una población respecto a un tema determinado. Pero aquí cuando hablamos de cómo se siente, el componente es muy subjetivo. Es como una escala una escala de dolor. Hay escalas métricas donde dicen que todo ser humano tiene una escala de dolor de 1 a 10. Entonces, dicen, de escala 1 al 2, el valor del dolor es este y este y este. Y siempre al paciente le preguntan, bueno, su dolor, ¿de cuánto es? De 1 al 10, ¿cuánto dolor tiene? Y ese valor numérico le indica al médico cuán fuerte o cuán suave puede ser el dolor que está experimentando. Pero a veces la subjetividad va aplicada aquí en que cada quien mide el dolor de diferente forma. Hay personas que tienen un umbral de dolor más fuerte que otras que no lo tienen. Entonces, es uno de los elementos subjetivos o de ventajas que tiene la investigación cuantitativa. Y lo que va a buscar siempre esta investigación es comprobar una hipótesis que generalmente está en su estado natural y que busca experimentar a través de un diseño experimental o no, determinar o comprobar esa hipótesis. En cuanto a las hipótesis, fíjense que a veces resultan las hipótesis nulas, pero eso no significa que la investigación ha sido infructuosa, pero me sirvió como un factor para poder determinar que por ahí no era la vía. Pero siempre una investigación va orientada a comprobar una hipótesis. Y como investigadores nos hemos encontrado que yo puedo pensar una cosa, o mi hipótesis me puede decir, bueno, yo pienso que una de las razones por las cuales una persona tiende a delinquir es por esta razón. Y es mi hipótesis. Pero cuando yo desarrollo la investigación y someto a un grupo de personas como muestra, la hipótesis me refleja algo diferente, o lo que es la información me refleja algo diferente. ¿Cuáles son los tipos de investigación cuantitativa? Bueno, tenemos dos métodos básicos para poder venir y hablar de los tipos de investigación cuantitativa. Tenemos lo que son métodos primarios y tenemos métodos secundarios. A continuación vamos a explicar en qué consiste cada uno de ellos, porque estos tipos de investigación están muy dirigidos o muy transversalizados con lo que es el tema del diseño o tipo de diseño de investigación. En cuanto a los métodos primarios, podemos decir que son los métodos más utilizados. Su principal característica es que el investigador recopila delante o directamente los datos en lugar de depender de los datos recopilados en investigaciones realizadas en el pasado. A esta investigación también se le llama un tipo de investigación pura y es muy costosa. ¿Por qué? Porque usted parte de la nada y usted va a ser la persona que va a proveer esa información y esa información va a arrojar un dato estadístico. Entonces, a este tipo de investigación que son primarias se le llama datos, en este caso, investigaciones puras. Existen 4 tipos de investigación cuantitativa primaria. Tenemos lo que son las encuestas, la investigación correlacional, investigación causal positiva y la investigación experimental. Vamos a iniciar con lo que son las encuestas. Las encuestas, pues, podemos resumir lo que es ese diseño a través del cual nosotros obtenemos una muestra específica y así dar continuación a lo que es la investigación. Podemos establecer que es una herramienta fundamental para obtener información numérica. No perdamos de vista que el valor que voy a obtener es porcentual, numérico, estadístico, en gráficos, en cuadros. Y se puede realizar con un grupo específico o con varios grupos que se quieran comparar. Es importante que la selección de sujetos se realice al azar para evitar sesgos y generalmente nosotros caemos en un error. Traemos a un grupo de personas a las cuales queremos someter a ese experimento, pero es un tanto tendenciosa en que buscamos a esas personas que ya sabemos qué nos van a responder o cuál es su forma de pensar. Entonces, ese azar nos va a indicar que las personas fueron escogidas de forma directa.
sino que fueron como la lotería, fueron de forma aleatoria, por así decirlo. Y en cuanto a este tipo de encuestas, existen dos tipos específicos: encuestas o lo que son diseños transversales y lo que son encuestas longitudinales. En cuanto a encuestas transversales, son encuestas que se realizan cuando el investigador quiere recopilar datos en un momento determinado. En estas encuestas no se puede establecer la relación causa-efecto de las variables. ¿Por qué? Porque aquí usted está enfocado en venir y combinar un dato estadístico que ya fue brindado, que ya fue establecido, a razón del dato o la variable que usted quiere venir e investigar y que quiere comprobar como hipótesis. En las encuestas longitudinales, pues son encuestas que se realizan cuando el investigador quiere recopilar datos en diferentes periodos de tiempo con la finalidad de observar un cambio en el comportamiento de los participantes. El periodo de tiempo puede tratarse de días, meses, años o décadas. Si, digamos, yo quiero ver con qué celeridad crece un grano de frijol de acuerdo a un mes, entonces yo puedo poner en un recipiente en fecha determinada el 1 de enero, el 1 de febrero, el 1 de marzo, y en cada mes mi objetivo es determinar qué porcentaje de crecimiento o con qué celeridad crece un frijol de acuerdo al mes en que se encuentra. Entonces, esa muestra la voy a tomar o ese experimento lo voy a realizar en momentos diferentes. Incluso puedo ser tan específico de determinar a qué horas yo vengo y he sembrado esa planta o ese grano de frijol. La investigación correlacional. Fíjese que la palabra correlacional se trata de cuando dos variables convergen o se relacionan. ¿De qué manera se refleja, digamos, la edad con lo que es la criminalidad? ¿De qué manera se relaciona el uso de juegos electrónicos con lo que es el índice de violencia en un niño? ¿Qué personas utilizan más los videojuegos con consolas? ¿Será que son los niños o son mucho más los adultos? Entonces, ahí se correlacionan dos variables existentes. Y bueno, esta investigación correlacional se lleva a cabo cuando se quiere establecer una relación entre dos o más entidades estrechamente unidas y cómo impacta uno en la otra. Este método de investigación requiere un mínimo de dos grupos diferentes para tener éxito. Una investigación, para que sea efectiva, que tenga esa rigurosidad científica, mínimo, estimados asistentes en este curso de capacitación, debe tener mínimo dos variables. Ese es un dato muy importante. Y también es sumamente relevante que se considere que estas investigaciones solo establecen una correlación, no una causa. Es decir, de qué forma se relaciona el impacto de la pandemia en el desarrollo y efectividad del conocimiento en aulas virtuales a lo que es la presencialidad en lo que es espacios virtuales. Algo que nosotros nos hemos encontrado, porque hemos hecho este tipo de investigaciones y lo que es la Facultad de Ciencias de la Educación y Pedagogía, nosotros nos han hecho encuestas desde diferentes aristas. Han hecho como grupo, como clave muestra lo que son estudiantes y profesores. Se encontraron tantas cosas, ¿no? Profesores qué porcentaje de profesores estaban utilizando buenas herramientas o estaban innovando en cuanto a esta forma. Pero en la parte emocional, la psicología, lo que quería medirnos a nosotros es que cuántos de nosotros éramos sometidos a cierto tipo de ansiedad cuando impartíamos la clase de forma virtual y qué tipo de efectividad o qué tipo de ansiedad, si la ansiedad es menos, cuando nosotros dictamos una clase presencial. Y eso arrojó tantos porcentajes, incluso cuando volvimos o retornamos a la presencialidad, se encontró que muchas personas desarrollaron algún tipo de pánico. Digamos, de 50 profesores, 20 de esos profesores tenían cierto tipo de pánico para poder venir e impartir sus clases presenciales y el contexto había cambiado. La investigación causal comparativa. Este método depende principalmente del factor de comparación. También se le conoce como una investigación cuasi experimental. La palabra cuasi está en latín y significa casi. Entonces, aquí entiéndase como una investigación
casi experimental o que es casi un experimento. Y es utilizado por los investigadores para concluir la ecuación de causa y efecto entre dos o más variables, donde una variable depende de la otra variable, que es independiente. Y las variables independientes no se manipulan, únicamente se observan, y lo que es el impacto sobre la variable dependiente. Hablemos de edad, sexo, eh, tipo o edad que se tiende a delinquir más con relación al delito. Entonces, ahí hay dos o más variables y siempre se toma una variable que es la principal o dependiente y otra variable que es considerada como independiente. Tenemos aquí lo que es la investigación de tipo experimental. También este tipo de investigación se dice que son muy costosas y este tipo de investigación o este tipo de diseño cuantitativo lo utilizan mucho las compañías farmacéuticas cuando hacen sus estudios en animales en cuanto a lo que son los efectos negativos y positivos en cuanto a la aplicación de un principio activo determinado. Este tipo de investigación utiliza el método científico para establecer una relación de causa-efecto. Si yo vengo, digamos, y empiezo a acelerar, digamos, un reactivo en cierto clima, ¿cuál sería el efecto que va a producir? ¿O qué porcentaje? Si, digamos, yo vengo y muevo despacio una limonada o que tiene azúcar, ¿cuán rápido se diluye en agua fría como en agua caliente? Entonces, si tiene que ver, yo puedo determinar ahí si la velocidad con que muevo con esa cuchara, ese recipiente, cuán rápido se diluye el azúcar. Entonces, ahí se compone de ese principio, causa, efecto. Si yo hago algo, ¿cuáles son los efectos que siguen? Y el investigador se esfuerza por identificar y controlar las variables, a excepción una, ¿no? Que es la variable principal, la variable dependiente. En estas investigaciones cuantitativas se tiene por característica la manipulación de una variable independiente, que ya dijimos que las variables dependientes no se pueden manipular. Y en este caso se manipulan las independientes para determinar sus efectos sobre una más variable dependiente. Yo pueda que haya establecido una pregunta, problema establecida, pero para poder venir y hacer un elemento extra, puedo venir y cambiar. Si mi objetivo solamente era determinar la edad, también puedo poner ahí raza, puedo poner religión en base a lo que yo pretendo investigar o lo que yo pretenda desarrollar. Bueno, ya para ir avanzando, veamos que uno de los cuestionamientos o uno de los problemas, ya al momento en que alguien quiere escribir o quiere desarrollar un artículo científico de corte cuantitativo, debe preguntarse en primera instancia, ¿qué es lo que yo quiero investigar? ¿Será que lo que yo quiero únicamente es realizar un estudio descriptivo en cuanto a un fenómeno? Ya dijimos, yo voy a describir y voy a analizar, pero en un contexto más teórico, un problema. Entonces hay el corte de tipo cualitativo. Repito, si yo lo que quiero es analizar datos estadísticos, porcentajes, porcentaje de efectividad, porcentaje de agresión, entonces ahí ya me va a indicar con la pregunta problema cuál es la investigación que voy a desarrollar. Ejemplo, yo puedo, digamos, hacer una pregunta problema. La clase que yo imparto en la universidad se llama propiedad intelectual y yo hablo acerca de lo que son las marcas, patentes, diseños industriales, derechos de autor. Y yo puedo venir, si lo que yo quiero venir es saber cuál es el impacto del plagio académico en lo que son investigaciones científicas, o sea, cuáles van a ser los perjuicios que un estudiante puede incurrir si utiliza o incurra lo que es el plagio académico, entonces ahí el corte va a ser cuantitativo. Pero si lo que quiero es medir qué porcentaje de estudiantes de la facultad, algo más delimitado de la facultad, de ciencias jurídicas está incurriendo en algún tipo de plagio, ahí el corte es de tipo cuantitativo. En este momento, alguien dijo lo siguiente también. Estamos inmersos en una era muy tecnológica, donde la irrupción tecnológica nos está acaparando cada día más fuerte. Uno de los problemas que estamos enfrentando, y no solamente en nuestro país, sino que todos los países alrededor del mundo, es
la intervención o participación de la inteligencia artificial en cuanto a la elaboración de artículos científicos, en la elaboración de ensayos, donde ya las revistas, los editores, no tenemos como que esas herramientas científicas para determinar cuándo un artículo es realizado directamente por un autor o fue elaborado por una inteligencia artificial. Entonces, yo aquí, al momento de realizar una pregunta, o de ahí empieza una pregunta, ¿cómo podría saber yo si el corte de esta investigación es de tipo cuantitativo? Bueno, yo puedo venir y determinar porcentaje o índices de plagio académico a través, como segunda variable, a través de la utilización de la inteligencia artificial en trabajos académicos. Entonces, ahí, como yo quiero venir, saber de índices y decir si la población, nuestra facultad es 2.500 personas o 3.000 estudiantes. Para que la muestra sea efectiva, tengo que tomar esos 3.000 estudiantes, lo hago de manera aleatoria también, pero yo sé que voy a enfocarme en lo que son datos estadísticos. Entonces, si yo ya tengo esa pregunta problema, digamos, porcentaje o índice de utilización de inteligencia artificial en la elaboración de trabajos académicos. Entonces, ahí la pregunta es la pregunta toral sobre la cual va a girar en torno a esa investigación. Entonces, ¿cuál sería la parte de esa investigación? Bueno, lo primero es introducirla. Antes de eso va un título. Recuerden que el título va muy de la mano o va armónicamente conjugada con lo que es el título de investigación o con lo que es la pregunta problema. Si la pregunta problema la tengo clara, que a veces es muy complicado determinar lo que voy a desarrollar, entonces esa pregunta problema, de ahí voy a desprender lo que es el tema o título de investigación. Algunas revistas pues exigen que sean 12, 13, 14, otras hasta 20 preguntas problemas, pero en el tema se debe establecer de forma clara, precisa y concisa lo que la persona quiere investigar. Yo siempre digo que un buen título es como el anzuelo que usted va a lanzar para que los lectores puedan venir y les quieran o quieran venir y leer su artículo de investigación. Entonces, teniendo claro lo que es su tema, usted va a introducir el mismo. En las investigaciones cuantitativas, por lo general, se van a escribir las introducciones en presente y en tercera persona. Cubre la siguiente información. Identifica el problema de investigación. Aquí lo que decíamos inicialmente. Como cualquier estudio académico, se debe indicar de manera clara, es decir, la introducción declara de forma clara y concisa el problema de investigación que se va a desarrollar. Es decir, yo, si hablando de lo que es el uso de la inteligencia artificial, yo puedo iniciar de esta forma. En los últimos contextos y ante la irrupción tecnológica que nos encontramos, muchos profesores de nuestra facultad han evidenciado el abuso o presume que muchos de sus estudiantes están amparando, utilizando la inteligencia artificial para poder venir y presentarlos como si fuesen suyos. De esos, la investigación arroja qué porcentaje de esos estudiantes están utilizando la inteligencia artificial. Entonces ahí tengo que identificar el problema y tengo que plantearlo con esa claridad. Y como bien dice la introducción, debo redactarlo en forma presente y en tercera persona. Yo no puedo decir, en esta investigación yo procuro venir y hacer, o en esta investigación encontramos que, no, usted tiene que utilizar una tercera persona, es decir, la investigación pretende o la investigación buscó, entonces siempre debe redactarse o conjugarse de esa manera. Otro elemento en la investigación cuantitativa es que debe revisarse la literatura. Y recuerden que esa revisión de la literatura, si es cuantitativa, hay investigaciones que nos arrojan análisis de datos, pero yo me voy a centrar en la búsqueda de la información, en lo que aparece en cuadros, en gráficos, en la obtención de la muestra, en cuanto a ese contexto numérico, por así decirlo. Se revisa la información sobre el tema, se sintetizan los temas claves y si es necesario, se observan estudios que se han utilizado métodos similares de investigación y análisis. Pero aquí recuerden que lo que yo voy buscando, si mi objetivo es saber qué porcentaje de personas están utilizando, están abusando de la inteligencia artificial, tengo que venir yo y buscar otros estudios que hablen sobre el mismo punto, sobre el mismo problema, sobre la misma variable de investigación.
Otro elemento, y no menos importante, es la descripción del marco teórico, que aquí proporciona un esquema de la teoría o hipótesis que sustenta su estudio. Se habla aquí de un marco conceptual, se habla aquí de un marco contextual, se habla de un marco histórico, se habla aquí de un marco comparativo, y dependiendo de lo que usted quiera venir y ofrecer o comparar, va a tomar ese enfoque. Hay países que son expertos en el tema que yo quiero investigar y se escoge como población o se escogen investigaciones del país, el cual me va a arrojar una información más concreta. Pero ese marco teórico le va a dar ese elemento de rigurosidad. Establecer el marco teórico que ya existen algunos estudios, pero que se quedaron cortos en cuanto a este y otro elemento. Entonces el marco teórico le va a dar esa referencia o esa investigación de tipo científico. Entonces, eso sería el numeral 3. En cuanto a metodología se refiere, podemos decir que se describe cómo se planea lograr cada objetivo. Algo importante también con los objetivos, que ojalá la profesora que les va a explicar cómo se redacta ese elemento, es importante decirles que el objetivo general se desprende de lo que es el tema o título de investigación. Lo único que se va a agregar ahí es un verbo infinitivo, que ese verbo, también hay verbos que se utilizan para investigaciones de cortes cuantitativas. Y el objetivo general, o mejor dicho, los objetivos específicos se desprenden del objetivo general. Bueno, aquí tenemos entonces en esta sección, vamos a presentar en tiempo pasado lo que son los objetivos. El estudio de población y muestreo describe de dónde provienen los datos. El segundo elemento es la recopilación de datos, describe las herramientas, métodos, instrumentos que se utilizaron para identificar, digamos, la hemoglobina, lo que son glóbulos blancos, que generalmente los laboratorios utilizan esta forma para informar la manera o proceso, procedimiento que se aplicó en ese apartado. Luego de que se toma esa muestra, pues se analizan los datos, ¿no? Digamos que los leucocitos, usted puede tenerlos de tal a tal cantidad, lo mínimo es tanto, lo máximo es tanto. Entonces, y luego le arrejan un otro dato, cuánto es lo que salió o cuánto reflejó su examen. Y entonces ahí el laboratorista o el microbiólogo le indica a usted qué porcentaje de esa cantidad se excedió, digamos, en esa medición. Los resultados, bueno, los resultados se refieren al hallazgo del estudio y debe estar por escrito. Debe ser de manera objetiva y en un formato conciso y preciso también. Se pueden utilizar gráficas, tablas, cuadros y otros elementos no textuales. Vean, aquí está hablando de aspectos descriptivos, por así decirlo, o elementos teóricos, sino que aquí los datos o los resultados deben arrojarse en forma numérica. Dentro del análisis estadístico, el investigador debe responder las siguientes interrogantes. 1. ¿Cómo analizó los datos? ¿Cómo trianguló la información? ¿Cómo correlacionó las variables? ¿Cuáles fueron los hallazgos clave de los datos? Entonces, los resultados, repito, siempre se dan en valor numérico. De las 50 personas encuestadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas, se encontró que el 45% de ellas se han amparado o han utilizado la inteligencia artificial de lo que son trabajos o aportes académicos. Entonces, siempre esos resultados o hallazgos van en ese contexto. Y otro elemento es la discusión. La discusión, pues, no estamos hablando solamente de discutir o pelear. Aquí cuando hablamos de discusión, se habla de refutar, ¿no? De ver otras aristas, de ver cuáles son los aspectos que no se pudieron medir, si existe algún margen de error, todo se discute en la investigación. Y generalmente usted invita a las demás personas que formaron parte integrante de la investigación y empieza a analizarse, utilizarse una lógica y se contiene toda la información disponible. En la discusión se combinan los hallazgos del estudio con los identificados en la revisión de la literatura. Se deben colocar dentro del contexto teórico que sustenta el estudio, lo que le da sustento de rigurosidad a la investigación. Y la discusión se describe en tiempo presente, incluye la siguiente investigación. Interpretación de los resultados. Aquí reitera cuál es el problema de investigación. Luego se compara y se contrasta con los hallazgos, con las preguntas de investigación. Fíjense que aunque esta discusión
tiene un corte cuantitativo, también tenemos que saber cómo redactar. Y una de las falencias que también nosotros hemos encontrado es que generalmente yo pienso y analizo muy bien, pero en la forma en cómo yo escribo o como quiero llevar lo que estoy pensando a transcribirlo es muy distante. Hay personas que son buenas para analizar, pero no son buenas para escribir. Y a veces es una de las desventajas que presentan tanto las investigaciones cuantitativas como investigaciones cualitativas. La discusión de las implicaciones, pues en esta sección se resaltan los hallazgos clave de los resultados generales y deben responder a dos preguntas. ¿Cuál es el significado de los resultados y cómo ayudan los resultados a llenar las lagunas en la comprensión del problema de investigación? ¿Qué ocurre? Si yo no planteé muy bien, no tengo claridad de lo que yo quiero investigar, yo no voy a resolver el problema. Repitiendo aquella frase que dice, un problema bien planteado es un problema casi resuelto. Y si yo vengo y planteo bien esa problemática, este elemento de las lagunas, de la pregunta problema, van a ser respondidos de forma eficiente. ¿Y cuáles son las limitaciones? También se colocan en la discusión, ¿no? Se describen las limitaciones que se encontraron en el estudio y cómo afectaron en la toma de la muestra. Es decir, yo puedo arrojar, digamos, un dato estadístico sobre algo, pero una limitación que coloco es que las personas que fueron objeto de estudio, digamos, no se mostraron tal cual o no fueron tan sinceros o que quizás el medio de verificación para hacer esto debería ser esto y esto y esto, o que debería incluirse otra variable objeto de estudio. Entonces ahí se colocan para que otros investigadores tomen como este referente y puedan desarrollar otra investigación. Y ya para ir finalizando, estimados asistentes, en este importante módulo. En lo que son las conclusiones, en esta parte de resumen, se resume lo que es el tema, hay un comentario y la evolución final del estudio. Incluye la siguiente información. Recordemos que la conclusión es el resumen, lo que yo encontré. Generalmente los investigadores nos vamos como cuando un abogado quiere saber si le condenaron o le declararon libre a un imputado, entonces uno solamente se va al final de la resolución y ve el falla o el aspecto resolutivo. Y las conclusiones tienen esa relación. Generalmente en las conclusiones usted encuentra lo que es el resumen de lo que incluyó toda esa investigación, los resúmenes de los hallazgos, los valores porcentuales y también tienen algún elemento de lo que son las recomendaciones, que algunos lo colocan dentro de las conclusiones y otros dentro de un apartado diferente. Entonces, esto sería todo por este día. No sé si existe alguna duda o pregunta, lamentablemente por el tiempo es complicado que podamos venir y ampliar un poquito más esas preguntas de forma directa, pero en esta presentación encuentran mi correo aquí al inicio, que es jawavila@unap.edu.hn y voy a estar atento a cualquier duda o consulta que pueda generarse. Algo importante con la asignación académica en base o con base a este módulo va a consistir en una sola tarea. La tarea va a consistir en que ustedes van a realizar un pequeño ensayo, puede ser ensayo científico, ensayo de opinión, ensayo de reflexión, usted puede adoptar cualquier enfoque, pero lo que me gustaría en este trabajo es que pudiésemos reflexionar acerca de cuál debe ser el rol de un investigador en cuanto a la utilización o la implementación de la investigación cuantitativa en sus artículos científicos. La naturaleza o descripción de los criterios de evaluación ya están subidos en la plataforma. El doctor César me comentó que ya estaban disponibles y bueno, quedo atento entonces ante cualquier duda o consulta que pueda generarse. Sin más que decirles, pues abrazos fraternos a cada uno de ustedes y espero que este módulo haya sido de mucho provecho para todo y cada uno de ustedes. Doctor César. Bueno, agradecido, estimado José Ávila, por esta extraordinaria ponencia. Desde la Universidad Politécnica Territorial de los Valles del Tuy, en nombre de la rectora Magistra Yanis Noguera, nuestro agradecimiento por esta extraordinaria conferencia. Se van a hacer colgada al canal de la universidad y allí los participantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y aportes, lo que significa hacer el seguimiento a esta participación.
y en la medida posible darle respuesta. Bueno, deseándole buenas noches y gracias por compartir este conocimiento con los participantes en el diplomado de redacción y publicación de artículos científicos. Muchas Patrocinado gracias. por... Gracias, de verdad. Entonces, hemos terminado. Puedo cerrar la grabación. Muchas gracias.